Nos estamos orientando hacia Asia por una muy buena razón. Tenemos miedo de los chinos y, por cierto, no somos el único país que tiene miedo de los chinos. Prácticamente todos los vecinos de China, excepto Corea del Norte y Pakistán, le temen a China. Ya se puede ver cómo la coalición de equilibrio comienza a formarse. Para aquellos que tengan dudas, vayan a casa y busquen en Google la cooperación estratégica de Japón e India. Búsquenlo en Google, se sorprenderán de la cantidad de artículos que aparecen. Los japoneses y los indios están conversando, los americanos y los vietnamitas están conversando. Los vietnamitas nos han estado hablando sobre regresar a la bahía de Cam Ranh. Cuando terminó la Guerra Fría, Filipinas dijo adiós a los americanos, que no regresaran. Ahora están cantando una melodía completamente diferente. Vayan a Singapur, un mundo muy diferente. Todos están nerviosos. ¿Se les puede culpar? Están viviendo al lado de un país muy grande y muy poderoso. La coalición de equilibrio será Corea del Sur, Japón, Taiwán, por supuesto, Estados Unidos, Vietnam, Singapur, Indonesia, Malasia, Rusia, Myanmar. Para aquellos que tengan dudas, simplemente miren los periódicos durante los próximos 2 años y vean lo que estamos haciendo con Myanmar. Lo que estamos intentando hacer con Myanmar ahora es alejarlos de los chinos. Los chinos y los birmanos han sido muy amigos durante mucho tiempo, y nosotros estamos tratando de separarlos. Así que lo que les estoy diciendo es que a medida que China sigue ascendiendo, lo que va a pasar es que habrá una competencia de seguridad intensa. Los chinos por un lado, los estadounidenses y sus aliados asiáticos por el otro. Lo que va a hacer que esta competencia sea especialmente intensa es lo que en las relaciones internacionales llamamos el dilema de seguridad. El dilema de seguridad básicamente dice que cualquier cosa que un país haga con fines defensivos parece ofensiva para el otro país, y viceversa. Déjenme darles un ejemplo. El giro hacia Asia. Si le hubieran preguntado a Barack Obama si esto es ofensivo o defensivo, él habría dicho, por supuesto que es defensivo, porque no podemos hablar públicamente sobre lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Él les habría dicho en privado que nos estamos orientando hacia Asia para contener a China, y se hace por razones defensivas. Y creo que él lo cree sinceramente, y creo que desde una perspectiva estadounidense está correcto. Pero si lo ven en Pekín y ven que los americanos se orientan hacia Asia, no lo ven como algo defensivo. Lo ven como algo ofensivo. Los estadounidenses dicen, bueno, es solo contención. Los chinos dicen, eso no nos parece contención. Cuando escucho a John Mearsheimer hablar, parece más un cerco. Antes de la Primera Guerra Mundial, los franceses, los rusos y los británicos formaron la Triple Entente. La Triple Entente estaba diseñada para contener, para disuadir a la Imperial Alemania. Si hubieras estado en Berlín en esos días, lo que habrías dicho es que estos países no nos están conteniendo, los están rodeando. Moscú solía decir lo mismo durante la Guerra Fría. Para cambiar un poco de tema, vamos a Pekín. Pekín ve lo que está pasando, ve que sus vecinos están cada vez más desconfiados. Los japoneses están gastando más dinero en defensa. Los estadounidenses se están orientando hacia Asia, por lo que los chinos dicen, lo que tenemos que hacer es gastar más dinero en defensa para defendernos. ¿Y qué interpreta el Pentágono con esto? Están construyendo capacidades militares ofensivas. Esto es evidencia de que tienen intenciones agresivas. Recuerden lo que les dije, no se puede saber cuáles son las intenciones. Las intenciones son muy difíciles de leer, pero se pueden ver las capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Los chinos ven que las capacidades estadounidenses aumentan, los estadounidenses ven que las capacidades chinas aumentan, y, como realmente no pueden averiguar cuáles son las intenciones, utilizan las capacidades como un proxy. Esta es la esencia del dilema de seguridad, y el resultado final es que ambos lados gastarán mucho más dinero en defensa, y cada lado interpretará que el otro lo hace con fines ofensivos.
mientras que ellos lo hacen por razones defensivas. Este es el dilema de seguridad. Esto va a alimentar la carrera armamentista, va a alimentar esa competencia y va a hacer que la probabilidad de guerra sea razonablemente alta. No muy alta. Vivimos en un mundo nuclear, pero razonablemente alta. Sería muy peligroso, como la Guerra Fría. Permítanme concluir regresando al tema de la teoría. Como algunos de ustedes saben, nuestras teorías en las ciencias sociales son instrumentos rudimentarios. Nuestras teorías no son muy buenas. No tenemos más opción que emplear la teoría para entender el mundo. Solo necesitamos teoría, pero aún así, nuestras teorías en ciencias sociales no son muy buenas. A menudo les digo a los estudiantes, si tu teoría acierta el 75% de las veces, estás en el Salón de la Fama. Entonces, si desarrollas una teoría y aciertas el 65% de las veces, estás en el Salón de la Fama. Supongamos que mi teoría es correcta el 75% del tiempo y estoy en el Salón de la Fama. Esto me hace sentir bien, por supuesto, pero puede no ser cierto. Pero supongamos que eso significa que mi teoría es incorrecta el 25% del tiempo. En otras palabras, hay casos que surgen donde mi teoría no puede explicarlos, y eso sucede el 25% del tiempo. Dada la sombría historia que les he contado esta noche, esperemos que el ascenso de China entre en la categoría de esos casos en los que mi teoría falla. Gracias, estaré feliz de responder preguntas. ¿Hay un micrófono? Oh, ¿por qué no comenzamos con este caballero aquí? ¿Necesito el micrófono? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Saben, estoy un poco perturbado porque no has respondido a la pregunta que se supone que esta noche debía responder. ¿Puede China ascender pacíficamente? Me parece que uno de los problemas es que la pregunta es la equivocada. La verdadera pregunta es, ¿dejará este país, Estados Unidos, que China ascienda pacíficamente? Porque la manera en que has descrito nuestra situación para mantener la hegemonía regional significa que básicamente son nuestros movimientos relativamente agresivos contra China para contenerla, en lugar de cualquier movimiento agresivo de China que dice, tenemos intereses clave que defender, pero no somos hegemónicos. Así que de nuevo, creo que la pregunta debería invertirse. ¿Dejará este país que China ascienda pacíficamente? Bueno, desde el punto de vista de China, la mejor manera de lograr la hegemonía es hacerlo pacíficamente. No hay duda de eso. Los chinos han estado involucrados en varias crisis en los últimos años, y mi opinión es que otros países precipitaron todas esas crisis. Los chinos han precipitado sorprendentemente pocas crisis. Creo que los chinos han reaccionado en exceso cuando otros países han precipitado la crisis. Pero aún así, los chinos no han precipitado la crisis. Y la razón es que el tiempo está de su lado. China simplemente se vuelve más y más poderosa con el tiempo. Así que si eres China, no quieres comenzar una pelea ahora sobre algunas islas en el mar de China Oriental o en el mar de China Meridional. Si eres Filipinas, Vietnam o Japón, y el tiempo no está de tu lado, comenzar el problema ahora, cuando el tío Sam es mucho más poderoso que China. Así que los chinos tienen un interés legítimo en ascender pacíficamente. Y por cierto, dado que tendrán aproximadamente 4 veces la población de Estados Unidos en el año 2050, si se convierten en un Hong Kong gigante o en una Corea del Sur gigante, esto será una superpotencia como nunca hemos visto antes. Oh, Dios mío. Estoy simplemente ampliando tu punto de que sí, pueden ascender pacíficamente y tienen un interés legítimo en hacerlo pacíficamente. No los dejaremos. El gobierno de los Estados Unidos, como traté de dejar claro, es una gran potencia despiadada. Recuerden, este es un tema ligeramente diferente que no tiene que ver con contener a China. La Guerra Fría terminó en 1989, hace 25 años. Hemos estado en guerra 2 de cada 3 años desde que terminó la Guerra Fría, y hemos librado 6 guerras diferentes.
y estamos ansiosos por librar guerras en lugares como Siria e Irán. Así que Estados Unidos es un cliente difícil. Una historia más sobre esto. Cuando voy a China, he dado esta charla en China muchas veces. Los chinos son muy realistas. Cuando voy a China, a menudo comienzo mis charlas diciendo que es bueno estar de regreso entre mi gente, porque soy un realista. Soy un realista y los chinos son realistas. Es diferente ir a Washington. Cuando voy a Washington, es como una cultura alienígena. No sé cómo puedes soportarlo. Alex ha estado en Washington los últimos 2 años. No sé cómo puedes soportarlo. Él está en el Pentágono, no sé sobre eso tampoco. Pero los chinos hablan mi idioma, y no me refiero al chino, me refiero al realismo. Pero a los chinos no les gusta lo que tengo que decir. Básicamente no les gusta la historia que tengo para contar, porque quieren pensar que pueden ascender y vivir felices para siempre, lo cual es completamente comprensible. Sin embargo, hay una parte de mi historia que les encanta, y es cuando digo que Estados Unidos es una gran potencia increíblemente despiadada. La respuesta de los chinos es finalmente un estadounidense que dice la verdad. Así que les gusta lo que acabas de decir, y básicamente estoy de acuerdo contigo, señor. ¿Cómo ve el tremendo interdependencia económica entre Estados Unidos y China, y cómo complica las cosas? Creo que no somos sus mayores socios comerciales, y no son los mayores financiadores de nuestro gobierno. ¿Cómo podemos pelear con alguien como ese? Sí. He dado esta charla probablemente 100 veces, y cuando se trata de contraargumentos, ese es siempre el número 1. Es realmente bastante interesante. Y para darle un poco más de contexto, el argumento es lo que llamamos la teoría de interdependencia económica mundial. Y su argumento es que Estados Unidos y China están enganchados al capitalismo. Ambos están enriqueciendo y comerciando extensamente entre sí. Su economía depende de la nuestra y nuestra economía depende de la suya. Y podríamos agregar a los japoneses y los australianos para contar una historia aún más grande que respalde su tesis. El argumento es que ir a la guerra sería una locura, porque estaríamos matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Quién va a comenzar una guerra ahora? Mi respuesta es que sería tonto decir que nunca habrá casos que no se ajusten a su teoría. Creo que habrá algunos casos que se ajusten a su teoría, que su teoría tiene algo de poder explicativo, pero mi argumento es que su teoría tiene un poder explicativo verdaderamente limitado, y no es una base sólida para la paz. Ahora, ¿por qué John dice esto? En gran medida, tiene mucho que ver con cómo se piensa sobre la relación entre la política y la economía, y su argumento básicamente privilegia la economía sobre la política. Básicamente está diciendo que en una crisis política o en una crisis sobre asuntos políticos, las consideraciones económicas prevalecerán sobre las políticas. Yo en realidad no creo en eso. Creo que la política prevalece sobre la economía en la mayoría de los casos. Nuevamente, no en todos los casos, porque cedo que habrá casos que encajen con su teoría. Pero en la mayoría de los casos, la política prevalece sobre la economía. Algunos de ustedes probablemente están diciendo, ¿de qué está hablando exactamente? Permítanme darles 2 ejemplos, ambos involucrando a China. El mejor ejemplo es Taiwán. Los chinos dicen que si Taiwán declara su independencia, irán a la guerra. Es decir, si la próxima semana Taiwán declara su independencia, China irá a la guerra contra Taiwán. Simplemente no sucederá. Los chinos admiten completamente que esto tendría consecuencias económicas negativas significativas en la línea que ustedes mencionan, pero su punto de vista es que, desde un punto de vista político, que Taiwán se independice es tan inaceptable que lucharían y pagarían ese costo económico. Otro ejemplo es el Mar de China. El Mar de China Oriental. Ya saben, los japoneses y los chinos están discutiendo entre sí sobre estas rocas. Los japoneses las llaman las Islas Senkaku, los chinos las llaman las Islas Diaoyu. Estuve en Pekín en noviembre,
hablando con muchos académicos, y están muy preocupados de que una guerra podría estallar en cualquier momento por las islas Senkaku Diaoyu. No están diciendo que sea probable, solo que están preocupados. Y el argumento que hacen es que el nacionalismo es una fuerza muy poderosa en China, es una fuerza muy poderosa en Japón. El nacionalismo significa que estas rocas realmente importan para ambos lados, y podrías entrar en una pelea. Y lo que están diciendo es que la política prevalece sobre la economía. Les daré un ejemplo más, Ucrania. Mucha gente piensa que deberíamos imponer sanciones a Ucrania, no sanciones a Rusia. Deberíamos hacer que Rusia pague un costo económico significativo por lo que hizo, especialmente con respecto a Crimea. El argumento que hago es que, primero, no tenemos ese tipo de influencia, pero supongamos que tuviéramos la influencia. Supongamos que pudiéramos realmente hacer que los rusos sufran con sanciones económicas. Ellos pagarían el costo. Ellos pagarían el costo porque los cálculos estratégicos y las consideraciones involucradas en la situación son tales que no pueden permitirse que Ucrania se deslice hacia la órbita de Occidente. Por lo tanto, las consideraciones políticas creo que dominarían las consideraciones económicas en ese caso. Creo que Putin y compañía simplemente tragarían el costo económico. Y mi ejemplo final es la Primera Guerra Mundial, que es el contraejemplo clásico a tu posición. Hubo una enorme interdependencia económica en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Y aún así tuvimos la Primera Guerra Mundial. Así que creo que la interdependencia económica no salvará el día. Pero de nuevo, puedo estar equivocado. Permítame llegar a esta mujer aquí. Hola. Tengo curiosidad por saber, en este sistema de estados independientes que actúan racionalmente, ¿dónde encajarían las organizaciones separatistas o las organizaciones terroristas, o los estados que actúan de manera no racional en este contexto del ascenso de China o la hegemonía de los Estados Unidos? Bueno, hay dos preguntas aquí. ¿Dónde encajan los terroristas en mi historia? Y número dos, ¿dónde encajan los estados que no son racionales en mi historia? Con respecto a los terroristas no encajan en mi historia. Hay dos puntos aquí. Primero, es una teoría que se centra en los estados, no en los terroristas. En segundo lugar, creo que el terrorismo es una tontería en la humanidad. Es un problema menor. Sé que muchos de ustedes en América han sido engañados en los últimos 15 años para creer que hay una gran amenaza terrorista por ahí y que nos van a atacar mañana y probablemente usarán un arma nuclear. Esto es solo una tontería. La amenaza terrorista no es una amenaza significativa y las organizaciones terroristas no son un gran problema. Al-Qaeda hizo un buen golpe el 11 de septiembre. Fue realmente lamentable, pero la idea de que estamos sitiados y que estas personas nos van a atacar nuevamente la próxima semana o en 5 años no va a pasar. Y no van a conseguir armas nucleares tampoco. Así que la teoría no tiene nada que decir sobre los grupos terroristas, y no importa porque los grupos terroristas no importan. Los estados son los actores principales en el sistema. Con respecto al cálculo del actor racional, es muy interesante. Mi teoría se basa en 5 suposiciones. La quinta suposición, como dejé claro, es que los estados son actores racionales. Obviamente, algunos estados no son actores racionales algunas veces. Este caballero tiene absolutamente razón. Es por eso que mi teoría está equivocada al menos el 25% de las veces. Ojalá no fuera cierto, como sabe Alex, a todos nos gusta tener teorías que sean correctas el 100% del tiempo, pero no es así como funcionan las ciencias sociales. Y usted está señalando un problema muy importante. El hecho de que los estados no siempre actúan racionalmente, y por lo tanto la teoría no siempre se aplica. ¿Por qué no llegamos a esta mujer aquí? Y luego debe esperar 2 segundos para el micrófono para que todos puedan escuchar su pregunta.
Y luego debe esperar 2 segundos para el micrófono para que todos puedan escuchar su pregunta. ¿Realmente crees que China económicamente es un jugador tan importante? Quiero decir, es un gran jugador, pero ¿es tan fuerte como la gente lo describe o simplemente los medios y los políticos inflan los números o lo que sea para que puedan mantener el presupuesto de defensa o incluso aumentarlo? Porque a mí, personalmente, China económicamente no me parece estar en el número 2. Bueno, este tema vuelve a mi primer punto preliminar. En toda honestidad, no sé qué creer. No sé si China continuará creciendo como lo ha hecho en los últimos 10 o 15 años. Es muy difícil decirlo, y cuando hablo con expertos sobre este tema, todos tienen diferentes opiniones, por lo que es difícil dar una respuesta firme. Mi segundo y más importante punto es que espero que la economía china no siga creciendo. Espero que se estanque. ¿Entienden? Esa es la implicación de mi análisis. Dediqué un discurso en Taiwán en diciembre y estaba hablando sobre el futuro de Taiwán. El futuro de Taiwán es muy sombrío si China sigue creciendo, porque Taiwán es una isla pequeña, muy cercana al continente chino, y los chinos han dejado claro que eventualmente van a recuperar Taiwán. Así que esto es una mala noticia para Taiwán. Lo que señalé fue que los empresarios taiwaneses en los años 90 y a lo largo de los 2000 estaban encantados con el hecho de que China estuviera creciendo económicamente, ya que lo veían como una maravillosa oportunidad de negocios. Mi opinión en ese momento y por supuesto ahora es que esto es una locura. Si eres taiwanés, lo último que quieres es que la economía china siga creciendo y creciendo, porque desaparecerás como un estado de facto independiente. Y esto lleva a la pregunta de este caballero sobre la independencia económica. Mucha gente cree que si China sigue creciendo y creciendo, nunca comenzará una guerra contra Taiwán ni contra nadie, debido a estas razones. ¿Siguen el argumento? Esto es como un contraargumento hacia mi postura. John, si China sigue creciendo económicamente, entonces no habrá guerra. Mi respuesta a eso es que no podemos estar seguros de cuáles serán las intenciones de China. Así que lo que me están diciendo es, básicamente, que lo que vamos a hacer es ayudar a China a convertirse en un gigante, cuando no sabemos cuáles son sus intenciones. Esto es una locura. Ningún Estado en su sano juicio haría esto si fuera racional. No lo harías. Queremos que China sea débil. Queremos que todos los demás países en el sistema sean débiles. Y que tú seas Godzilla, simplemente porque esa es la mejor manera de sobrevivir en un sistema anárquico donde no puedes conocer las intenciones de otro Estado. Y por cierto, en el caso de Taiwán, sabemos cuáles son sus intenciones. De todos modos, este caballero, sí, está a tu izquierda. No estoy seguro de si la ilógica de tus suposiciones y su desarrollo realmente es un enfoque atractivo para los fondos de cobertura fallidos. Porque, aunque las intenciones del Estado no son unitarias, son políticamente diversas y mixtas. Existen numerosos ejemplos de hegemonías locales que han abierto su mano y destruido su posición. Y eso debería formar parte de la lógica de cualquier actor racional o temporalmente racional. ¿Cómo evito convertirme en una Gran Bretaña y gastar mi riqueza y perder todo? ¿Cómo evito convertirme en Alemania, etcétera, etcétera? Esta es una gran pregunta, para explicarlo un poco más. Mi argumento es que a medida que creces más poderoso económicamente, lo que deberías hacer es convertir ese poder económico en poder militar y tratar de dominar tu región del mundo. El contraargumento que mis amigos realistas hacen en mi contra, estos son mis amigos realistas, el contraargumento que hacen es, John, mira lo que les pasó a todos los países que intentaron seguir tu teoría. Alemania imperial, Japón imperial, la Alemania nazi, la Unión Soviética, todos terminaron en la pila de la historia. Y John, solo hay un país que lo logró, y ese es Estados Unidos de América. Y estábamos en una situación muy especial, porque no había